Muchas gracias, doctora Julia, por sus amables palabras. Y dicho conocido, yo creo que no soy, pero bueno, entre los amigos sí. Bueno, gracias también al Congreso, Décimo Congreso, por admitir las iniciativas pues, que los que investigamos, entre comillas, por libre, pues, y seguimos investigando, pues tenemos, ¿no? Bien, nuestro tema va a ser de un personaje, don Miguel María Zozaya e Irigoyen, en la arena política. Yo no sé cómo voy a andar de tiempo, intentaré cortar todo lo que tenga que cortar. Bien, don Miguel María Zozaya e Irigoyen, este es su retrato, su fotografía, del 22 al 96, o sea, ocupa todo un siglo. Es nuestro principal protagonista. Nació y vivió en Errazu, Valle de Baztán, y tras el 76 también en Pamplona. Representa el sector pudiente de los negocios de la montaña occidental de Navarra, desde el 48 hasta el ocaso finisecular. El núcleo de su riqueza fue, sobre todo, las tres grandes haciendas del mayorazgo de Cuba, de 1.200 caballerías. En el 77 los censos le producían al año 21.617 pesos anuales, otra cosa es que los cobrase, y contribuía por ellas en Cuba. Luego sus casas y tierras en la montaña occidental, en varios pueblos. Luego el pueblo ruinoso, en el 71, pueblo y tierras que compró en la ribera, Murillo de las Limas, en el año 74, con un total de 1.200 hectáreas dedicadas a la ganadería. Con ello, dice él, mis dineros se acabaron, le dice a Manuel Mendieta. Y también era financiero e inversor. Murillo de las Limas hoy está en rojo en la zona, ahora es un vergel, pero en aquella época era para pasto de ganado. Entonces, el núcleo de su posición social era la casa nativa de Reguenea y sus bienes en Aranaz, en Covillas y otros pueblos de la montaña. Sobre todo el palacio blasonado de Chiniquea, el barrio de Iñárbil, allí en Errazu, es una preciosidad de sitio, una auténtica preciosidad. El palacio de Goyeneche en Pamplona, comprado a Ribez en el año 76, conocido también. 2 títulos de caballero obtenidos en el 48 en el ejercicio de su cargo público frente a los carlistas, y en el 82 en su cargo político. Y durante la Tercera Guerra Carlista, Zozaya hizo 2 importantes compras. Algo llamativo, que en plena guerra hiciese 2 importantes compras, tierras en la ribera y un palacio en Pamplona, que es este. Quizá para poner a salvo su dinero, pues hasta el 75 inclusive, las remesas desde Cuba fueron muy importantes. Luego decaerán, pero hasta el 75 fueron unas remesas muy importantes. Entonces, su posición económica, social y política se vinculaba entre sí. Tendrá 8 hijos. En la familia se ha dicho que era bajito y que tenía mucho genio, siendo de armas tomar. Su retrato fotográfico algo muestra de ello. Era un hombre de mucho carácter y muy enérgico, más cerebral que cordial. Estudió matemáticas y no derecho, y llevaba la administración y sus cuentas con todo detalle. Era muy apto para los negocios y tenía una ampliedad de relaciones sociales. Siempre comedido, casi siempre. A veces se muestra algo susceptible y sabía hacerse valer. Sobre todo, y esto creo que es su clave, era partidario de la tranquilidad pública, lo prudente, el orden, la unión de todos en el sistema vigente, la estabilidad y evitar a toda costa sobresaltos malos siempre para los negocios. Por último, fue una persona muy ocupada en el desarrollo económico de su familia, del Valle de Baztán y de toda Navarra. En la Primera Guerra Carlista destacamos de su familia a 3 personas. Primero, Miguel José Irigoyen, que era canónigo en Pamplona, constitucionalista, que pagó por sus 2 hermanas un rescate de Zumalacárregui, siempre necesitado Zumalacárregui de dinero. Luego está José Luis Gastón de Iriarte, militar, pasado a Don Carlos, y tuvo un empleo final de mariscal de campo. Y luego Juan José Zozaya, que era su padre, que era ajeno a la política,
pero pagó otro rescate por su hermana Ana Francisca, casada a su vez con Miguel José Gastón, que era militar, comandante, y murió isabelino, y murió en Puente la Reina. Entonces, don Juan José, el padre de Miguel María, marchó a Baigorri para huir de las solicitudes de dinero de Zumalacárregui. No era carlista, pero tampoco era anti. Según su pariente Juan José Irigoyen, no es hombre que se ocupa de política. Eso está en un ladillo, en un sitio. Dijo, esta es la clave. No es hombre que se ocupa de política. Como cargos municipales, el entorno familiar inmediato de Miguel María era conservador de lo existente, pero crítico con la situación sin aferrarse a partido alguno. Por ejemplo, el obispo Irigoyen, que defendió los derechos de la Iglesia, y además era su padrino de bautismo, las cartas de su madre Manuela Irigoyen, Victoriano Arribillaga, hombre de su confianza en la montaña, Ortigosa, diputado moderado en el 50, Francisco Arizcún, diputado moderado en el 57, Iturralde, o sea que los parientes más cercanos eran todos de la tendencia moderada, liberal moderada. Mi intervención en este congreso es sobre todo para aclarar ciertas cosas en algunos libros de historia que se han dicho sobre Miguel María Zozaya y lo ponen siempre como liberal con mayúscula. No, liberal moderado y en cierta etapa al final fusionista. Y ya está, es muy sencillo. Entonces, ocupó cargos municipales en el Valle de Baztán, desde muy joven hasta su fallecimiento. Alcalde pedáneo de Razu en el 54, al final de su vida, su tesorero, 2 veces alcalde del Valle de Baztán en el 48 y en el 63, e hizo muchos servicios al valle, destacando en el 93 y 95 sobre los pastos de la frontera. En el 48, con 26 años de edad, el gobernador civil conservador Severino Barbería le nombró alcalde de Valle de Baztán. Zozaya mantuvo la legalidad en la frontera y recibió el título de caballero de la Orden de Isabel la Católica por los servicios que ha prestado antes y durante la sublevación carlista ocurrida en Navarra. Este es su escudo, con motivo de ser nombrado caballero, aunque ya lo era por otros motivos, pero bueno. En el 54, ¿qué ocurre? Empezamos por el 52. En el 52 apoyó en las elecciones como diputado a Cortes por Pamplona la candidatura liberal progresista de Luis Iñarra Reta, que era comprador de bienes desamortizados, a pesar de ser solicitado por Sebastián Suit, que de carlista en el 44 pasará a ser moderado en esas elecciones. Suit era, a su vez, apoyado por Nazario Carriquiri, que también era moderado. Entonces, la solicitud de Suit le llegó a Zozaya tarde y le dijo, estoy comprometido con Iñarra y ya está. En el 54 no hay constancia que Zozaya participase en la revolución contra Narváez. Suponemos que, como en el 48, de nuevo cumplió la legalidad en el ejercicio de su cargo de alcalde pedáneo de Razu en el límite con Francia. Claro, que está en la frontera con Francia. Haces así a los franceses, ¿no? Para ello recibió una comunicación reservada a favor del orden constituido, moderado, de Antino Alegre Dolz, gobernador civil de Navarra, al parecer reticente a un alzamiento en buena parte progresista. En esta fecha, Zozaya será, una vez hecha la revolución, él estaba en la frontera, en esta fecha Zozaya será un agente electoral unionista. Su primo segundo y amigo, José María Gastón, que era de Maya, por entonces moderado y que vivía en Pamplona, fue capitán de la Milicia Nacional en la ciudad y luego se sumó a la Unión Liberal, que por entonces tenía fines electorales. No es igual la Unión Liberal con fines electorales que la Unión Liberal partido ya en el 68. Es cosas distintas, por lo visto. A finales de dicho año 54, Valentín Garralda, que había sido liberal esparterista y fue nombrado regente de la Audiencia de Pamplona, solicitaba las gestiones de Zozaya para que se incluyese a don José Alonso en la preparación de una candidatura de Unión Liberal, ecléctica y electoral, por Navarra, donde figuraban Echeverría y el citado José María Gastón. Esta candidatura, Iñarra y Alonso pertenecían al sector liberal más progresista en Navarra y Gastón al sector más moderado. Lo que yo ignoro es si la gran familiaridad de la carta de Garralda a Zozaya es porque la tenía realmente o por táctica personal. Pues una carta demasiado familiar, me parece a mí. Entonces, esta es la única vez, y es un poco lo extraño, que su nombre aparece en la documentación de Miguel María Zozaya.
Hasta aquí, pues, vemos a Zozaya en el 48 y en el 54 cumpliendo la legalidad vigente y en el 54 actuando por la Unión Liberal, que solo era electoral, con su pariente moderado Gastón, 3 años mayor que él. Y además que Gastón valía mucho, o sea, Zozaya era enérgico y en el gesto del rostro se le nota, y Gastón debía ser parecido. Yo creo que temperamentalmente había cierta unión entre ellos, además de que eran primos segundos. Pasamos a la época de diputado a Cortes en 2 legislaturas, por Santisteban de Lerín. Primero comentaremos las 2 legislaturas juntas y luego un poco por separado. Zozaya vivió en ellas la sucesión de ministerios liberales moderados y estuvo a favor de todos estos. Miraflores, de quien lamentó su caída, por escrito en las cartas, Arrazola, Mon y Narváez, a quien apoyó expresamente. No lo fue con O'Donnell ni con González Bravo, que era moderado. También en este momento eran moderados sus parientes, Arizcún y Fajuaga, que habían sido diputados, y Gastón. Estos son los ministerios moderados. Estos son los 2 ministerios posteriores a cuando Miguel María fue diputado y no estuvo con ellos. Entonces, en sus 2 legislaturas estuvo en Madrid 14 meses, que se construyó de su bolsillo. ¿Qué labor hizo Zozaya? En muchas ocasiones su nombre salió en la prensa nacional, en muchísimas diría yo, como la de todos, claro, en la que hemos seguido su trayectoria. Estudiada en las Cortes, no solo tuvo una intervención en la Comisión de Etiqueta para acompañar a Su Majestad Atocha, sino que intervino varias veces. Entonces, así corrijo algo a cierto historiador muy querido por mí, por otra parte. Intervino sobre la cuestión romana, en apoyo a un convento de monjas de Lerín, atendió a la instrucción de la Diputación y a los diputados, que había 3 puntos clave, comito, tramitó al menos 20 solicitudes como diputado agente, debía de ser muy buen diputado agente según su primo Arribillaga, desde el crédito navarro, la fundación, hasta la pensión de un sacerdote de 84 años. O sea, hay una gama de intervenciones, solicitudes de amistad, de relación, etcétera, ¿no? Compromisos electorales o lo que sea. Y obtuvo el mandato de las Cortes para recibir como alcalde de Baztán al rey consorte en Elizondo, en su viaje de regreso de París a Madrid en el año 64. Y por último diré que participó en 35 votaciones. Constancia de las 35, o sea, que eso de que estuvo solo en la intervención de Etiqueta, pues yo creo que no. Entonces, en Modet, que era de la Unión Liberal, se ven las votaciones y, por un lado, Zozaya y enfrente, entre comillas, Modet. Zozaya, Modet, Zozaya, Modet. Una relación muy interesante, un poco jocosa también desde el punto de vista actual. ¿No? Modet faltó 4 veces y Zozaya solo a una. ¿No? En estas 35 votaciones votó no a las posturas de los neocatólicos, aunque tampoco se formulaban de forma muy clara la postura de tal. Pero bueno, votó no, cuando unos votan que sí, otros votan que no, y se ve la repetición. Y estuvo siempre, digo siempre, con los liberales moderados o conservadores, que eran todos los diputados navarros, por otra parte, amigos suyos, y Modet, que era de Estella y era progresista. Es decir, en 24 ocasiones votó con los moderados en contra, 2 bloques, de O'Donnell y los que le seguían de la Unión Liberal, y nunca votó contra los moderados. Según esto, Zozaya pues, estaba en el moderantismo político como tendencia antes del 68. El moderantismo no significa partido moderado, es moderantismo, que es lo que yo diría a García Sanz, no sé si está por aquí, ¿no? Es moderantismo, ¿no? Entonces, bueno, más aún, intervino en la cuestión romana en defensa de Pío IX, a diferencia de la Unión Liberal. Estuvo entre los 74 diputados, volveremos luego sobre ello, del ámbito moderado que se abstuvieron en la reforma electoral propuesta por O'Donnell, que dio a este gobierno en el 65. Vamos a particularizar ahora en la primera legislatura, brevemente. El 16 de noviembre del 63 acaparó 263 votos, todos los emitidos, de 365 electores. Para él sería un éxito, lógicamente. Ahora bien, también muchos se abstuvieron. Por entonces, toda la prensa ignoraba la procedencia política de Zozaya y le incluyó entre los indefinidos.
Aquí en pantalla están los que salieron elegidos en rojo para una visión rápida. El Congreso tuvo en ese momento amplia mayoría conservadora. La época afirmaba que la política era confusa y que las designaciones exactas de diputados eran imposibles mientras no se debatiesen las grandes ideas y principios. Pues bien, en la siguiente legislatura, en febrero y abril del 65, se debatirán las cuestiones y de principios, y Zozaya estará con los moderados y contra, entre comillas, O'Donnell y la Unión Liberal, defendiendo, con su voto, los principios de y la realidad de la unidad católica, de la confesionalidad católica del Estado, la monarquía, la democracia de 1812, y también votó a favor de una intervención del ministro moderado de Gobernación con reflejos morales y religiosos frente al liberal unionista Ríos Rosas. Entonces, la cuestión romana o soberanía temporal del Romano Pontífice centró, por lo visto, la atención de la derecha, de centroderecha, los moderados, los neocatólicos, en el 63, donde la época situaba a Zozaya. Entonces, Zozaya, con otros, eran unos 5 o 6, presentó una propuesta de Fernández Vallejo en defensa de Pío IX, parecida a otra de los neocatólicos, que estos últimos fueron más contundentes. O sea, que había una diferencia entre unos y otros, ¿no? Ambas posturas, desde luego, fueron muy criticadas por los diarios liberales afectos a la Unión Liberal y al progresismo o radicalismo. Su madre, Manuela Irigoyen Arribillaga, que era su amigo Leoncio, Iturralde, que era presbítero, Ángel Ustariz, también presbítero de Arizcún, le hicieron algunos comentarios por carta a políticos en el año 64, todos ellos en sentido moderado y críticos con la inestabilidad, los gobiernos políticos, la bancarrota y, según Ustariz, la revolución a las puertas. Ya veían algo, en el año 64. Sobre todo, Zozaya apoyará 2 importantes votaciones del gobierno moderado. Una, restablecer en su integridad la Constitución del 45, que es moderada, y segunda, el nombramiento de un secretario, que por lo visto debía ser muy importante en ese momento, un tal Barroeta, que luego un descendiente suyo sale en las cartas de Cuba, de Miguel María Zozaya, un tal Barroeta, descendiente suyo. O sea, hay mucha relación, efectivamente, como dice García Sanz, entre las élites, pues la gente importante que se conocía, y de cualquier potencia política. Yo creo que eran muy prácticos. En estas fechas, en el 64, el diputado y conde Villafranca de Gaitán escribió 6 cartas a don Miguel María. Yo lo llamo don Miguel María. ¿Por qué? Porque es que en su época todo el mundo lo llamaba don Miguel María. Hasta sus enemigos, entre comillas, políticos. Don Miguel María. Debe ser un nombre singular. Yo tengo mucho aprecio. Entonces, le expresaba su amistad y quizás para iniciarle los pasos que él mismo estaba dando hacia el carlismo. O sea, Villafranca de Gaitán, pues será carlista luego, si no lo era ya, no lo sé. Debido a la inestabilidad política que la revolución, dice, minaba a la sociedad española, la defensa de los fueros y la necesidad de personas firmes y con ideas fijas y netamente españolas. Eso decía Villafranca de Gaitán en sus varias cartas a Miguel María. Zozaya pues las leyó y se cayó, yo creo. Entonces, estalló una nueva crisis, cayó antes el gobierno que las Cortes, que se mantuvieron. Entonces, ahora pasaremos a la reelección de Zozaya como diputado a Cortes en diciembre de 64 hasta octubre de 65. Entonces, toda la prensa nacional señalaba que los candidatos de Navarra eran amigos del gabinete moderado. Que Alzugaray, Heredia Espínola, Echarri y Rada eran ministeriales, de Zozaya nada dicen, y señalaban de oposición a Rodezno, al conde de Rodezno y a Modet. Rodezno era amigo de Zozaya, y además de verdad, pues porque hubo, en fin, préstamos monetarios y tal, ¿no? También decía que Zozaya fue diputado del último Congreso y que votó siempre con los ministeriales. O sea, un hombre que la prensa ya lo había conocido, ¿no? por sus hechos, por las votaciones. Mientras tanto, su agente político Arribillaga le decía sobre lo que opinaban en la montaña acerca del resultado electoral navarro, que fue de mayoría moderada. Dicen, han sentido mucho el triunfo de Heredia, el conde de Heredia, y la derrota por insignificantes votos de tu amigo Rodezno. En cambio, tendrás a don Calixto Bretón, que tampoco es enemigo.
Estas carticas, breves, comentarios muy interesantes. O sea, Bretón y Heredia eran moderados y Rodez no era sincero amigo de Zozaya, al que, por ejemplo, Zozaya le entregará 80.000 reales de vellón en el año 75, el 3 de agosto del 75. Mucho dinero es eso. Y que las fechas eran complicadas. En el 75 pues, estaban en guerra, pues, etcétera, ¿no? Solo una vez dice la prensa que Zozaya había pertenecido a la Unión Liberal, a la primera, a la electoral, que su inicio fue electoral. Fue el diario moderado La Libertad, en el año 64, que sitúa a Modet, y no a Zozaya, entre los 58 diputados de la oposición al gobierno moderado formada por la Unión Liberal, que ya era partido. Y a Zozaya le sitúa entre los 37 diputados que en su día habían pertenecido a la Unión Liberal, cuando era electoral, y además precisa, añade, que en las últimas Cortes Zozaya no votó con ella, ni estuvo a su lado, y que ahora salía con apoyo del gobierno moderado, como Ortiz de Zárate y Echarri. Solo dirá lo mismo y en ese momento la época, que era esa tendencia política, y quizá copiase a La Libertad, porque es mucho más escueto y unos días posteriores, y solían copiarse unos periódicos a otros. Entonces, en las elecciones del 22 y 23 de noviembre de 64, Zozaya acaparó 260 votos, todos los emitidos también, para él otro éxito, de los 419 posibles. Los diputados son los que están en la pantalla. Ahí tenéis a Zozaya, Heredia Espínola, Bretón, etc. De todos estos, el que era de Unión Liberal era Modet, que era liberal progresista de Estella, y de Unión Liberal Partido, que estaba con O'Donnell votando sistemáticamente, etc. ¿no? Los demás no. El Congreso era, pues, eminentemente conservador, sin una mayoría pura en toda España. Pues bien, tampoco en esta segunda legislatura Zozaya estará con O'Donnell y la Unión Liberal, ni con el cambio de gobierno realizado por O'Donnell mediante la reforma electoral propuesta en el año 65. El gabinete moderado de Alejandro Mon fue sustituido por el moderado general Narváez, para cuya aprobación se reunieron Cortes en enero del 65. Además, en enero eran los primeros días de enero. Venturcida convocará a los partidarios del nuevo ministerio de Narváez, y aunque Zozaya no acuda, le dice Zozaya en carta, se conserva copia, que es por la imposibilidad de llegar a tiempo. Claro, faltaban 7 días, voy a ir a Madrid. Estando como estoy dispuesto a dar mi apoyo al gobierno que preside el señor Duque de Valencia. Con lo cual ya está retratado, entre comillas, ¿no? Entonces, la situación política seguía siendo inestable. Será a continuación cuando haya un cambio de gobierno a favor del unionista O'Donnell, duque de Tetuán. La causa no fue parlamentaria, no voy a hablar de ella porque ya la sabéis, o ya la saben, lo que demostraba la debilidad de los ministerios. Para ello, O'Donnell promovió una ley electoral. Era muy cuco O'Donnell. Promovió una ley electoral. ¿Cómo actuó y qué votó Zozaya? Era miércoles 5 de julio del 65. La ley electoral propuesta por O'Donnell fue aceptada con el sí de 171 diputados, entre ellos el liberal Modet, pero no Zozaya. ¿De dónde salió esta mayoría si ya no podía ser de las urnas? Ocurre que entre la mayoría ministerial de Narváez, en la que estaba Zozaya, el conde Heredia de Espínola, Bretón y muchos otros como González de Bravo, hubo una reunión en el Congreso en la que se acordó la abstención. A la hora de votar, 74 se abstuvieron, entre ellos estaba Zozaya, y cumplieron fielmente lo allí acordado. Pero 48, el navarro Echarri entre ellos, incumplieron dicho acuerdo para sumarse a los 123 de la antigua oposición de O'Donnell, que según confesión propia eran los diputados que pertenecían a la Unión Liberal, para así dar una nueva y definitiva mayoría al nuevo gobierno de O'Donnell. En toda su vida, la máxima de Zozaya yo creo que fue la unión de los liberales de veras. ¿Quiénes? Pues los que sean liberales de veras, la unión. En un liberalismo de orden y tranquilidad. Tenía muchos negocios, era muy rico. Tampoco quiero decir que era por eso. Otra cosa es que entendía él por liberalismo, pues casi no hay rastro de sus ideas, en las cartas me refiero, aunque quizás podía identificarlo con el poder constituido y la unión de solo los que lo apoyaban sinceramente.
Sabemos que Zozaya era económicamente autosuficiente, de talante independiente, muy independiente. Era de Baztán, era de Razu. Y tenía personalidad para mostrar públicamente, llegado el caso, su discrepancia. Lo hizo en varias ocasiones, Públicamente mostró su discrepancia con la mayoría, en varias ocasiones, en el Valle y tal. O sea, un tío con personalidad. Si meses antes Zozaya había apoyado desde las Cortes al Romano Pontífice, ahora toda la familia Zozaya, él no está en la lista. Muchos de sus parientes y vecinos de Razu fueron los que se sumaron con grandes donativos a una acuestación económica realizada para el Papa, recogida por pueblos y organizada por el pensamiento español que estaba con los neocatólicos. Vamos a pasar a la candidatura neocatólica frente a la liberal. En estas fechas, el gobernador civil era Gastón, el amigo de Miguel María, que era más oportunista, era un poco oportunista quizá, era más político, era distinto. Sin duda advertía Gastón el gran peligro que los neocatólicos suponían para el liberalismo en Navarra y el auge de los carlistas. Para ello unió electoralmente, como en el 54, a todos los liberales. Zozaya le siguió y se presentará en la candidatura del poder establecido. Esto se va, esto se ha ido. Es la expresión aceptada por todos del neocatólico Aparicio Guijarro en las Cortes. Año 65, estamos en el 68, casi. Si la prensa interesada señalaba como favorita la candidatura de unión de todos los liberales, la realidad iba a ser muy otra, o bastante otra. Hubo lucha electoral. A veces no había lucha electoral. Si Zozaya saca 260 votos y son los únicos tal, es porque, se ha presentado por el ministerio y ya está, le han dado los votos. Aquí hubo lucha electoral. Los neocatólicos exigieron a sus contrincantes que dijesen que no eran liberales y se comprometiesen a rechazar la usurpación de los estados pontificios realizada por el Estado italiano que los unionistas de O'Donnell ya habían reconocido. Entonces, la candidatura ministerial por Navarra fue totalmente derrotada, siendo el día, dice la prensa, el día de los neocatólicos. La votación fue la que está en la pantalla. Ya veis que hay diferencia. Zozaya, Navarro, Villoslada, 1000 votos no está mal de diferencia. Aunque los liberales no es que tuvieron bastantes votos, ¿no? Pero la diferencia fue notable, ¿no? ¿Qué ocurrió en las siguientes votaciones a Cortes? Me refiero a las de 67. Pues según Valduz Calleja, que ha estudiado a fondo todo esto, del 33 al 68, los resultados electorales del 67 fueron similares a estos del 65 y consolidaron la posición del tradicionalismo. 5 años después entrará don Carlos VII por la frontera. Entonces, con estos resultados electorales, Navarra no iba a estar fácilmente a favor de la Revolución del 68. Entonces, en ese momento había, no cabe duda, agotamiento político, una absoluta inestabilidad y sentía la necesidad de algo nuevo. En el 67, el 22 de septiembre, el vicepresidente de la Diputación Foral, Nicasio Zabalza Satrústegui, que luego será carlista, comunicaba por carta a Zozaya la aprobación del general Narváez el 27 de agosto del deseo de la Diputación de formar un batallón de 500 voluntarios de Navarra para mantener el orden en las actuales circunstancias y de que se restableciese la Capitanía General. Zozaya comunicaba a Barberena, que estaba en la Diputación, un no a que se haga en la forma que desea. En esto coincidía con el criterio de la Diputación, incluido el vicepresidente. Zozaya se implicó coincidiendo con la Diputación, que no se encontraba obligada a pedirle consejo. Si se lo pidió, se puede sospechar que fue considerando que Zozaya no estaría comprometido en alterar el orden constituido ni a consentir positivamente un proyecto revolucionario. En su archivo, en el archivo de don Miguel María, solo figura, escrito con su puño y letra, una letra a veces muy nerviosa, una copia del manifiesto de 19 vecinos de Elizondo y Albetea, favorables a la septembrina o gloriosa, desconocidos entre los muchos nombres que aparecen en él. Lee los nombres y dices, sí, me suenan los apellidos, pero las familias desconocidas. La revolución hizo decantarse a muchos. Unos hacia el joven don Carlos, otros hacia el liberalismo más radical, quedando otros liberales en silencio, expectantes.
Durante todo el 68, Zozaya estaba aislado en Errazú. Ahí está Errazú, totalmente aislada. Recibió 18 cartas de Tiburcio García, que era procurador de Pamplona, que le ponían al corriente de la situación política, social y religiosa. Señalaba Tiburcio García el cierre del colegio de Carrión en Palencia, en donde Zozaya tenía internos a sus 2 hijos, Pedro y Justo, y las medidas de fuerza sobre las Carmelitas Descalzas de Huesca, donde el mismo García tenía una hija que acababa de ingresar, como primeras medidas de nuestros buenos tiempos de libertad. Le dice Tiburcio García el 29 del 10 del 68 a Miguel María. En diciembre, ese mismo mes, Zozaya le responde otra carta con las mismas palabras, prácticamente. Entonces, Zozaya no se unió a la Gloriosa porque no quiso, pudiendo hacerlo. Dicho diciembre pudo haberse sumado perfectamente al comité electoral del Partido Liberal Fuerista Monárquico de su primo Tiburcio y de su otro primo Pedro María Irigoyen Gualde. Y aclaremos que en estas fechas no es que Zozaya estuviese agobiado por los problemas que tenía en las haciendas de Cuba. Estará desde el 83 en adelante, muy agobiado. No sé cómo salió adelante, y salió adelante. Valía mucho Miguel María. En ese siglo revolucionario, Zozaya mantendrá su retraimiento y silencio político. Ya tenía bastante con sus 8 hijos, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? En el 70 se suscribe durante 1 año y medio al semanal El País Vasco Navarro Jangoikoa eta Fueroak, que era tradicionalista y escribían carlistas como Nombela y Mena, Juan Cancio Mena de Pamplona. Y también en el 70, 75 y 86 se suscribirá al diario conservador La Época. En el 86, cuando estaba en París, con una hija muy enferma, que murió ahí en París, Dolores, pobre. Lo pasó mal, Miguel María. Familiarmente tuvo enfermedades. En su familia, sus hermanas Victoria y Francisca, los Ortigosa Zozaya, esta con sus 5 jóvenes hijos, fueron carlistas. O sea, las familias se dividieron. Esta es una de ellas también. Francisca estaba casada con el general Ortigosa, que tras ser carlista en la Primera Guerra fue elegido diputado moderado en el 50, quien en breve renunció por motivos de ascenso militar, y aceptó con sus hijos a don Carlos VII antes de fallecer. Y esto es por un detalle que dice la prensa cuando falleció, un detallico, dice, ha aceptado. Y sus hijos todos siguieron su línea, ¿no? Carlista. Zozaya vivía en Errazú, el límite fronterizo con Francia, y en ese momento Gastón se protegía tras los muros de Pamplona. Si Gastón era más político que él, Miguel María era bastante más rico y debía ponerse a salvo. El 28 de enero del 73 decía a su administrador en Cuba que en adelante le escribiese en doble sobre a la dirección de Faustino García de Bayona. Se refugió en Francia, emigró durante la guerra a partir del 1 de marzo del 73. Mientras tanto, en Elizondo se instaló la Junta Gubernativa Carlista, siendo secretario Juan Cancio Mena, que he dicho antes, y don Carlos entraba por Zugarramurdi el 16 de julio. En la prensa del 73, Zozaya apareció entre los vecinos del Valle de Baztán que, según la lista de Cabecilla Ozcariz, deberían pagar una contribución a los carlistas. Había 13 liberales, 3 sin clasificar y 2 carlistas. Aquí está la lista. Zozaya está entre los primeros, entre los liberales, y los 4 que más debían contribuir con 4.000 duros. En total, pues Ozcariz llevaría para la administración carlista 41.000 duros del Baztán. Ya digo que había 2 carlistas, otros sin identificar. Bueno. En 73, ante la extrañeza de uno de sus sobrinos de cómo Miguel María les había recibido en casa, este escribió a su hermana Francisca Micaela una breve y educada, era muy educado, desaprobación, comentándole simplemente que estaban mal aconsejados. Era un hombre muy, por carta, súper diplomático, súper. Alguna vez que se le fue la mano, me parece a mí, en un tema pleito familiar, de lo más exquisito, diría yo. No querrá la República y se muestra monárquico cuando los Ortigosa Zozaya le decían que ellos querían la monarquía y no la República. Sus bienes fueron embargados. Cuando acaba la guerra, Villafranca de Gaitán y su familia está exiliados en Francia. También estará Victoria Zozaya, Francisca, la hermana de
Miguel María casada con Ortigosa, todos los Ortigosa, o sea, la familia se dividió. Y bueno, en el 76, voy abreviando, fue elegido, 76, fue elegido por el gobierno moderado, supongo, comisario de Agricultura, Industria y Comercio por la provincia de Navarra. Yo creo que era un cargo para él buenísimo. ¿Por qué? Porque valía mucho. Entonces, un cargo administrativo, de gestión, de comisario de Agricultura, Industria y Comercio y tal. Creo que lo haría muy bien. El tema está que, por lo que sea, dimitió. Yo no sé si es porque empezaban los líos en Cuba, las haciendas, los dineros que iban mal y tal y cual, o por lo que fuese, no lo sé. ¿No? Luego tuvo una etapa liberal fusionista, que fue muy breve, y si sintetizo, pues claro, es que Gastón, o sea, en el 80, Sagasta llega al gobierno. Es el turnismo, va a empezar el turnismo, Sagasta empieza a gobernar, elige a Gastón, que era diputado foral, como gobernador civil de la provincia de Navarra, y entonces, lo que va a hacer Zozaya va a ser propuesto por los fusionistas para sustituir a Gastón. Entonces, Zozaya se ha elegido en el 81, se ha elegido en el 82, y cuando muera Gastón, en enero del 82, pues va a ser gobernador interino, gobernador civil interino. O sea, va a estar siempre un poco siguiendo a Gastón en su vida política, aunque con diferencias, lógicamente, ¿no? Pero un poco el perfil es un poco parecido en la vida política. O sea, que fue diputado foral 2 veces, 81-82, y gobernador civil interino también. Entonces, en el 83 no fue reelegido, y claro, y en el 83 vienen sus líos. Qué mal lo pasó, Es que, vamos a ver, estas son sus cartas, tiene como estas cartas a montones, con sus administradores en Cuba, que hubo algunos pues, que se le hicieron. Y hay uno que parece que se la hizo, que era Fermín Calvetón, que era liberal fusionista, como era Zozaya, y Badarán, que era el marido de su hija Guadalupe. Y no, lo pasó muy mal. El tema está cómo fue paciente del 83 al 96 que murió. Tuvo 13 años, pacientemente recomponiendo todas las dificultades que había en Cuba, que eran muchísimas, pacientemente. Entonces, yo creo que no se le puede poner a Miguel María Zozaya, como le ponen algunos autores, una L de liberal antes de Amadeo I. Liberal moderado, sí, pero liberal radical o progresista o de la Unión Liberal Partido, no, sin más. Eso, Entonces, don Miguel María fue muy respetado por todos. Al parecer, yo creo que se le admiraba. Eso que se suele decir, a ese se le admira y no se le quiere. Yo creo que se le admiraba. Y su hijo Pedro Victoriano, pues se le quería mucho. Muy generoso, con los pobres, pero mucho. Y con la gente allegada, y era muy generoso, una familia de gente muy generosa. Y luego, el de la izquierda es Pedro Victoriano, que se casó con la que mi madre llamaba la Machi, ¿no? Y el de la derecha, pues es el hijo de Pedro Victoriano, Miguel María. Es el último de la saga Zozaya, que murió, ya veis, aquí pone 1985. Y el corazón de Miguel María, yo doy fe, porque le debo mucho a él, de la universidad y tal, era un corazón de oro, de oro. O sea, Miguel María, primero, se le admiró, quererle, pues bueno, no sé, cada uno vería. A Pedro Victoriano se le quiso, y a Miguel María Junior, aunque aquí está mayor en la foto, pues se le quiso los cercanos, pero mucho, mucho. Bueno, y esto es lo que quería comentar del archivo privado Zozaya. Me he pasado un poco, pero ya lo siento, Mercedes. Muchas gracias.